Bien, vamos a abordar estos anuncios. Hemos visto, de hecho, les mostramos en directo el punto de prensa, el momento en que la presidenta Bachelet firmaba este proyecto que va a ser enviado al Congreso. Queremos comentar de esto. Está aquí el ex subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, con quien vamos a compartir algunos de los aspectos más relevantes. Señor Baranda, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Hola, Verónica. Muy buenos días a todos. Quiero ver, no sé si a usted también le llamó la atención, justo en el minuto en el que se estaban dando los anuncios, me imagino usted venía también en camino hacia el canal. En todo minuto la presidenta Bachelet habla de agenda laboral. La ministra del Trabajo habla de agenda laboral. ¿Esto es una agenda laboral? ¿Es una reforma laboral? Mire, la verdad es que es una reforma muy acotada. Yo tampoco la llamaría reforma laboral. Yo tengo la sensación de que ha querido darse la apariencia de que es una agenda mucho más compleja y completa, que atiende las distintas necesidades y requerimientos del mercado del trabajo para modernizarlo, Verónica. Sin embargo, está enfocada prácticamente a dar más derechos, fueros y días de permiso a los líderes y dirigentes sindicales. Y en segundo lugar, fortalecer la negociación colectiva con elementos que a mi juicio no apuntan a lo esencial. ¿Y qué es lo que el país requiere? ¿Qué es lo que el país? Por ejemplo, abordar en mayor y mejor medida el diálogo, promoviendo precisamente los encuentros y profundizando la negociación propiamente tal, entregando herramientas distintas. El énfasis está puesto en un solo elemento, Verónica, que es el no reemplazo a huelga. Y cuando el énfasis está puesto mayoritariamente ahí, la verdad es que sin querer, consciente, inconscientemente, se va a profundizar la conflictividad en las negociaciones colectivas, porque el incentivo está puesto precisamente para negociar una vez votada la huelga. Eso lo hemos dicho en muchas ocasiones y lastimosamente se deja de atender muchas necesidades, no solo de productividad, sino de referidas a salario, a conciliación familia y trabajo. Ahora, Bruno, ¿a usted le parece probablemente extremo el hecho de evitar o impedir que un trabajador sea reemplazado en el momento de estar en una huelga? ¿Por qué se lo pregunto? Porque de hecho la presidenta, cuando hace mención a ese punto en particular, dice, ojo que esta es una recomendación que ha hecho la OIT en muchos países del mundo respecto de impedir que un trabajador sea reemplazado cuando se está movilizando. Mire, varias cosas importantes. Aquí se ha legislado en muchas ocasiones, Verónica, a propósito de datos equivocados. Que primero la justificación era que Chile era el país más inequitativo de América Latina, y no lo es. En segundo lugar, que Chile era el único país que tenía reemplazo en huelga, y que no lo era. Enseguida, que la OIT tiene numerosas disposiciones, convenios, etcétera, que establecen el derecho a huelga y lo regulan. Y no es efectivo. No hay ningún documento de la OIT en donde se establezca, sino a título referencial, ni siquiera en los estatutos iniciales, algún convenio que lo consagre, el derecho a huelga. Lo central es que en la medida que yo modifico los equilibrios, tengo que a la vez abordar muchas otras materias. El derecho a huelga es un derecho extremo. Perdón, el no reemplazo en huelga es un derecho extremo. Y en la medida que yo entrego esa herramienta sin buscar otros equilibrios, puedo producirle un daño irreparable y estructural a la empresa o a la unidad económica en cuestión. Y ese es el punto más central, porque no se está proponiendo una agenda estructurada, coordinada, coherente, sistemática, sino que se están abordando dos o tres aspectos cruciales y se está dando la apariencia de que esto es más estructurado y complejo. No debiera haber inquietud si es que uno termina el reemplazo en huelga, pero establece equilibradamente otros poderes que llevan primero a ejercer razonablemente y sensatamente ese no reemplazo en huelga y ese poder de los sindicatos. Segundo lugar, hace más transparente también a la organización sindical y el ejercicio de los liderazgos sindicales. No hay nada de eso. Tercero, sanciona con la misma fuerza y énfasis las prácticas desleales, tanto del empleador como de los trabajadores que negocian colectivamente. Tampoco hay una respuesta a esa, ni siquiera a propósito del abuso de los fueros, ni de la constitución de los sindicatos del día después. En consecuencia, si es que uno no entrega una agenda o herramientas como el no reemplazo en huelga y ese poder tan fuerte
de negociación a una de las partes, pues bien, desequilibra la negociación y puede producir un daño precisamente al empleo. Bruno, respecto de la situación que habían comentado muchos y particularmente las autoridades en los últimos días cuando se les preguntaba por esto, era mantener la libertad de cada trabajador de querer sindicalizarse o no, y que eso era un derecho inalienable en cualquier empresa. Sin embargo, dentro de este proyecto también se establece que tendrán que llegar a un acuerdo el sindicato y el empleador cuando se llegue a algún tipo de beneficio consenso, mediante acuerdo de esas partes, si es que esos beneficios se extienden a trabajadores que no están sindicalizados. Lo que yo me pregunto es, ¿querrá un sindicato efectivamente ampliar beneficios a gente que no se ha sindicalizado en circunstancias que ellos como agrupación han llevado probablemente las negociaciones? Finalmente son los que se llevan la parte más pesada de la historia. Es evidente que ningún sindicato va a querer extenderlo. ¿Qué sentido tiene eso? Efectivamente, Verónica, y ese de nuevo es una línea de trabajo que pone el énfasis en entregarle monopólicamente en la representación laboral a los líderes sindicales y a los sindicatos. Perdón, pero para entenderlo bien, porque tampoco sería justo que aquel trabajador que no está sindicalizado goce de beneficios de los cuales ni siquiera tuvo una participación o un esfuerzo en la negociación con sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, ¿dónde está el justo medio para ese punto en particular? Está bien, pero en la medida que un empleador organiza su estructura y aspectos laborales en esa relación con los trabajadores, tiene libertad para hacerlo, ¿no es cierto? Absolutamente, a propósito del código, etcétera. Sí. Pero además, en la medida que se le entrega monopólicamente la posibilidad de convenir algunos acuerdos, aunque hayan sido históricos también, si eso es lo paradojal, a un sindicato, y eso entonces mismos beneficios o prestaciones no se pueden extender, pues bien, tú estás de una u otra forma entregando un poder, entregando una representación más allá de la propia voluntad de los trabajadores. Porque indudablemente que es un incentivo en cuanto a incorporarse a una negociación colectiva, limitando la extensión de los beneficios. Sobre todo, Verónica, en la medida que se da en una empresa la existencia de un sindicato, da lo mismo la representación y el número de afiliados que tenga. Se va a prohibir negociar con otros trabajadores que no estén afiliados a sindicatos. Paradojalmente, el problema en Chile, Verónica, no es la afiliación sindical. Nosotros tenemos tasas de afiliación sindical sobre el 14%, más altas que históricamente. En promedio con Latinoamérica, excepto 2 o 3 países que se disparan, pero a los cuales además se les suman los públicos. Acá en el 14 no están los empleados públicos. El problema nuestro está principalmente en relación comparativamente con otros países, a la negociación colectiva. En eso estamos en tasas del 7%. En América Latina, para no extrañarse también, están en tasas entre el 8 y el 10%, según la información de la propia CEPAL. Y pues bien, en vez de poner el énfasis en cómo aumentar la negociación colectiva, da lo mismo, o dando lo mismo, si es que se negocia colectivamente con sindicatos, con grupos negociadores. Paradojalmente aquí se está restringiendo, prohibiendo la negociación a grupos de trabajadores que se reúnan exclusivamente para negociar el contrato colectivo y dando el monopolio de esa negociación a los sindicatos, cualquiera sea su representación. Ese es un detalle que de una u otra forma va a limitar enormemente la posibilidad o la extensión de los beneficios. Señor Baranda, para entenderlo bien, también una de las declaraciones que ha hecho la Alianza por Chile y parte de personeros del gobierno donde usted participó, señalan que esta es una reforma que no genera mayor empleo y que probablemente aquellos que hoy día están cesantes puedan quizá mantener por un tiempo más prolongado su condición de cesantía producto de esta reforma laboral. Para ser súper concretos, ¿cómo entender esa apreciación que tienen desde la oposición que esto no ayuda a la generación de empleo? ¿En qué se va a traducir? ¿Cómo es? Mira, pareciera ser que esta reforma no responde a la necesidad del país. La necesidad del país no es atender a los ni el 5% de los trabajadores que estaría representando la CUT, de los cuales 200, 300.000 son del sector privado, el resto del sector público, ni ese 14% que están sindicalizados. El 90% de la fuerza de trabajo no está sindicalizada. Consecuencia, el tema central que hemos dicho nosotros es, sin perjuicio de atender la necesidad de ese grupo de trabajadores que quiere negociar colectivamente,
la mayor necesidad no está puesta del país, no está puesta en ese grupo de trabajadores que ya tienen empleo. Está puesta precisamente en el desafío de crear otro 1 millón de empleos en los próximos años. Tenemos una bajísima ocupación laboral femenina. Eso debiera haber ocupado gran parte de la agenda laboral. Hay solo una mención que la vuelven a hacer acá, pero un programa que viene ya de hace años, que es el Más Mujer, que pone el énfasis en aumentar la capacitación, pero no hay ninguna referencia a cómo mejorar la participación y ocupación laboral de los jóvenes. Por ejemplo, en los sectores más vulnerables, Verónica, tenemos el 40% de los jóvenes que no estudia ni trabaja. Aquello, perdón, que se establece, por ejemplo, que necesariamente al interior de un sindicato va a tener que haber la presencia de una mujer al momento de negociar, poniendo en esta figura femenina las necesidades de otras compañeras de trabajo propias, como el tema de la relación laboral y los tiempos para estar con sus hijos u otras obligaciones que tenga una mujer. ¿Eso le parece suficiente? No, es insuficiente. Habría que ver cómo está el énfasis en la letra chica, porque lamentablemente se anuncia hoy día la reforma. No hemos conocido el detalle de la reforma. Todos esperábamos hoy día conocer en detalle el proyecto de ley. Pues bien, se ha dicho que el 5 se va a iniciar la tramitación de la agenda. Pero quisiera volver, Verónica, a cómo el énfasis está mal puesto en cuanto no es una reforma laboral propiamente tal, proempleo. Necesitamos incorporar ese grupo de mujeres y jóvenes, necesitamos fortalecer fuertemente la capacitación, la accesibilidad, cómo hacer el match, cómo mejorar la intermediación laboral, que son los elementos más delicados y cruciales que han impedido aumentar aún más la participación y ocupación laboral femenina y también de jóvenes. En una pregunta difícil quizá para usted, ¿hay algo de positivo que usted pueda reconocer en estos puntos que ha presentado el gobierno de manera muy general? Mira, hay elementos que pueden rescatarse, aunque va a haber que esperar el detalle. Sin embargo, creo que están aislados y aisladamente ayudan un poquito. Indudablemente que la posibilidad de que trabajadores y empleadores discutan respecto a las condiciones de trabajo, más allá de que la ley lo determine, avancen, por ejemplo, en la participación sobre utilidades, en sus propios salarios, en las jornadas de trabajo, en productividad, en capacitación. Es un gran anuncio, pero incompleto. Y no va a producir mucho impacto, porque de nuevo imponen que ese tipo de materias puedan discutirse en una negociación colectiva siempre y cuando ese sindicato represente sobre el 50% de los trabajadores de la empresa, lo que va a significar que en muy poquitas empresas pueda avanzarse en esa línea. Me queda muy poquito tiempo, le pido que me ayude a responder de manera resumida. Una de las cosas que se dijo al principio de este punto de prensa es que en el futuro, probablemente el próximo año, se va a enviar una legislación para poder fortalecer la institucionalidad y fortalecer a la Dirección del Trabajo en materia de fiscalización. ¿Eso desde el punto de vista estratégico le parece bien y adecuado? No, porque hacer una ley y luego poder establecer que eso se cumpla también es relevante. Indudablemente, fortalecer y darle más potencia, profesionalismo, tecnicismo a la Dirección del Trabajo, de quien yo tengo una muy buena opinión, es siempre positivo. Lo ideal hubiera sido hacerlo paralelamente con esta reforma sindical, más bien que laboral, porque hay muchas de las facultades que se le están entregando a la Dirección del Trabajo que se van a ver dificultadas en la medida que la Dirección del Trabajo no tiene herramientas. Pero cualquier fortalecimiento a la Dirección del Trabajo que debe cumplir un doble rol, no solo fiscalizar, sino también promocionar las buenas prácticas laborales, educar, formar a los empleadores y a trabajadores de suerte tal que puedan construir acuerdos y relaciones laborales colaborativas. Eso es parte crucial que reclamamos está ausente en la anunciada reforma. Bien, Bruno, muchísimas gracias por haber venido personalmente al estudio. Además, sabemos que anda algo lesionado, llegó con un par de muletas, pero así que estamos doblemente agradecidos por ese esfuerzo físico que ha hecho. Muchas gracias, que tenga una buena jornada. Igualmente. Nosotros hacemos una pausa, 12:28, 2 minutos y estamos de vuelta.